Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Navarra registra un fallecido más en las últimas 24 horas, con lo que la cifra de muertes asciende a 504. El gobierno foral notifica 9 casos más confirmados por PCR. Lo que no se ha facilitado hoy ha sido el número de casos activos ni el de las altas epidemiológicas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las cifras que se facilitan desde Navarra, aunque no coinciden con las del Ministerio. Luego les ampliamos esa información en un día en el que un hombre de 76 años ha fallecido en un incendio forestal declarado en Los Arcos. Todo apunta a que la víctima estaba trabajando en una finca cercana al lugar donde se ha originado un fuego que los bomberos han tardado en controlar varias horas. España seguirá en estado de alarma 15 días más. El Gobierno consigue sacar adelante una nueva prórroga, la quinta ya, aunque de 2 semanas y no de un mes como planeaba. Ha salido adelante gracias a los apoyos de Ciudadanos y el PNV y a costa de tensar las relaciones con Esquerra, socio de investidura de Pedro Sánchez. El presidente ha pedido hoy perdón. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño descomunal. Pues en ese debate hoy ha salido a relucir estas concentraciones de Pamplona en apoyo al preso etarra Pachi Ruiz, unas movilizaciones que delegación del Gobierno ha prohibido, pero que se llevan celebrando varios días. Ponen alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras en Navarra. Si el señor Casado paseara más por aquí, viniera más por aquí, comprendería más lo que es la realidad de Navarra y no haría quizás esas declaraciones. Y entre tanto, Navarra se prepara ya para avanzar en la desescalada. El Gobierno ya ha pedido ese paso a la fase 2, aunque con particularidades para nuestro territorio en ámbitos como el deporte o el ocio. Y ya es oficial, a partir de mañana será obligatorio el uso de mascarillas. Tendremos que llevarla todos a partir de los 6 años y habrá que usarlas en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros. La pasarela del Abril podrá volver a utilizarse según los expertos. Eso sí, el coste de reparación ascenderá a 400.000 euros que, según el alcalde Maya, no saldrán de las arcas públicas sino de las aseguradoras. Y este año no habrá Nafarroa Oñés, que pospone hasta 2021 la celebración que estaba prevista para el 18 de octubre en Estella. Aún así, las Icastolas mantienen 4 otras fiestas en el próximo otoño. Osasuna está de aniversario y se cumple un año del ascenso rojillo a Primera División, un retorno ansiado que se produjo viendo la televisión, en concreto la victoria del Granada ante el Albacete. A pesar de que fue un lunes, no faltó la celebración en la Plaza del Castillo. Navarra contabiliza un nuevo fallecido por coronavirus en los últimos datos facilitados por Salud, con lo que la cifra asciende a 504 muertos. En la UCI hay 3 personas menos que ayer, 14, y se registran 9 casos más confirmados por prueba PCR. Lo que no les podemos ofrecer son los datos de casos activos que les veníamos contando estas semanas, y es que el Gobierno no los ha facilitado, tampoco los de los curados, las altas epidemiológicas. Navarra Televisión ha solicitado esta información que, insistimos, no se ha facilitado. Salud, además, no ha podido aclarar si en los próximos días se va a cambiar el modo de contabilizar, y es que las cifras de Navarra no coinciden con las del Ministerio. Pues les contamos ahora los datos que ha ofrecido el Ministerio en rueda de prensa. En lo que respecta a Navarra, insistimos, no coinciden. Según Sanidad, en el conjunto del país, repunte de casos con coronavirus. En las últimas 24 horas se han notificado 416 más, con lo que la cifra de positivos asciende a los 232.555 casos. Suben también los fallecidos, aunque es el cuarto día por debajo del centenar. Se han producido 95 muertes más, con lo que el número total supera los 27.880 fallecimientos con COVID. El de fallecidos es de 195, se mantiene en la línea que hemos estado observando en estos días, claramente por debajo de 100 casos ya por cuarto día consecutivo, si no recuerdo mal.
Antes de continuar con la información sobre la pandemia, les contamos ese suceso que adelantábamos al inicio de este informativo. Un hombre de 76 años ha fallecido por las graves quemaduras sufridas en un incendio forestal en Los Arcos. Las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de los bomberos, que finalmente han logrado controlar el fuego. Apenas se pueden apreciar ya las últimas evidencias del humo provocado por este incendio que se ha desatado entre las poblaciones de Los Arcos y de Sansol, en este paraje en el que nos encontramos de El Sobazo. Un incendio que, nos cuentan los bomberos, ha sido muy complicado de extinguir por las condiciones climatológicas y que le ha costado la vida a un hombre de 76 años. En un primer aviso se informaba de fuego en vegetación de la zona del Pinar, pero cuando han sabido que había una persona afectada, se ha desplazado hasta la zona un helicóptero medicalizado que nada ha podido hacer por su vida. Cuando hemos llegado, pues se ha confirmado que era una persona que tenía unas heridas muy graves por quemaduras y el desenlace final ha sido fatal. El cuerpo del fallecido estaba cerca de un olivar que era de su propiedad y se cree que estaba haciendo labores agrícolas en la zona. Lo que sí han descartado los bomberos es la quema de rastrojo como posible causa del incendio. El rastrojo no estaba quemando, los campos están verdes, aquí no hay rastrojo que quemar. Es verdad que parece que venía a hacer alguna labor agrícola, estaba él en una parcela de frutales, había olivos y almendros, y ahí se ha iniciado ahí. Un incendio que ha sido difícil controlar por las condiciones meteorológicas adversas que han complicado la ejecución del operativo. Nos ha costado bastante ejecutarlo, por lo que digo, las condiciones meteorológicas, a pesar de estar en mayo, pues eran complicadas. La Guardia Civil ya investiga las causas del fallecimiento y se calcula que se han visto afectadas más de 10 hectáreas a causa del fuego. Y ya es oficial, el BOE publica hoy la orden que obliga a llevar mascarilla. ¿Cuándo tendremos que llevarla? Pues a partir de este jueves 21 de mayo. ¿Y quién tiene que usarlas? Pues toda la población a partir de los 6 años. ¿Dónde? En la vía pública, en espacios al aire libre, en espacios cerrados y de uso público, eso sí, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros. ¿Y cuáles habrá que usar? Pues higiénicas y quirúrgicas. Y ojo, porque Sanidad no las va a facilitar. Hay excepciones: los menores de 6 años, quienes tengan algún tipo de dificultad respiratoria o que esté contraindicado por motivos de salud o discapacidad. Sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar. Y un día antes de que el uso de las mascarillas sea obligatorio, esta era la imagen que veíamos hoy en el Congreso. La mayoría de diputados y diputadas y miembros del Gobierno han entrado al hemiciclo con la mascarilla. Eso sí, después del minuto de silencio, y una vez que han comenzado las intervenciones, muchos se la han quitado y el diputado de Ciudadanos les echaba la bronca, aunque luego él mismo se ha olvidado su mascarilla en el atril. Se llama mascarilla, está para ponérsela. No veo a nadie en este espacio cerrado, salvo unos pocos, que nos pongamos la mascarilla, y le pedimos a la ciudadanía a partir de mañana que en espacios cerrados y donde no se respeten las distancias de confinamiento se la pongan. Pues a ver si damos ejemplo. España estará 2 semanas más en estado de alarma. El Gobierno consigue los apoyos gracias a los votos afirmativos de Ciudadanos y el PNV, pero no para un mes, que es lo que entraba en los planes del Ejecutivo. Presentes 46 más 304 votos emitidos telemáticamente. El Gobierno salva los muebles a costa de elevar la tensión con sus socios de investidura, Esquerra Republicana. Críticas al Ejecutivo desde esta bancada y también desde el PP y Vox. Sánchez advierte del riesgo de tirar por tierra lo conseguido. La legislación ordinaria se ha demostrado insuficiente y la crispación política se ha confirmado inútil. Y ha pedido disculpas. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis. El no del Partido Popular ya lo tenía de antemano. Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible, porque el caos es usted. Y lo más grave es que usted asume que es incapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión. Esa prórroga será de 15 días, no de un mes como quería el Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez ha conseguido el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. No tiene un nuevo socio.
Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Y no se equivoque, no vuelva a amenazar a los grupos parlamentarios con que no le aprobemos el estado de alarma. Pero aumenta la distancia con alguno de sus socios, como Esquerra, que acusa al gobierno de Sánchez de haber elegido a Ciudadanos. Porque estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. También Compromís ha votado que no. Porque este Gobierno ha faltado respeto a 5 millones de valencianas y valencianas. El líder de Vox aprovechaba su intervención para animar a la ciudadanía a salir a la calle. La revuelta de los balcones, de las cacerolas y de las mascarillas es imparable. Navarra Suma se abstiene. La pregunta que deberíamos hacernos no es cuántas muertes ha evitado el estado de alarma, sino cuántas hubiese evitado tomar decisiones a tiempo. De nuevo un bronco debate en el que el Gobierno ha conseguido una nueva prórroga del estado de alarma, pero perdiendo apoyos. Pues precisamente en el Congreso hoy se ha hablado de las concentraciones prohibidas como esta que van a ver, que se realizó ayer en Pamplona en apoyo del preso etarra Pachi Ruiz, condenado por asesinar al concejal de UPN Tomás Caballero y que se encuentra en huelga de hambre y sed en la cárcel de Murcia. Esta concentración en la que se volcaron algunos contenedores y además, según nos confirman desde delegación del Gobierno, se intentó prender fuego a uno de ellos. No hubo detenidos, pero sí identificados. La marcha estaba prohibida por motivos sanitarios. Manda helicópteros de antidisturbios a unas concentraciones en Madrid, pero ponen alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras en Navarra. No han dicho una sola palabra de las manifestaciones que hemos tenido en Pamplona este fin de semana en favor de un terrorista que asesinó a nuestro concejal Tomás Caballero. ¿Y sabe por qué no han dicho nada? Porque esa gente que se manifestaba en Pamplona sin ningún principio de moral, sin ningún principio democrático y enferma de odio, son votantes de un partido que se sienta aquí, que ha permitido su investidura y que sostiene su gobierno en Navarra. Pues a este respecto, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha presentado una denuncia en la Policía Nacional para que se investiguen estas concentraciones. La formación regionalista considera que se ha podido cometer delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. Y a este respecto también, sobre estas declaraciones en el Congreso, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, ha pedido prudencia y ha explicado que la policía competente actuó de manera proporcionada en la manifestación celebrada ayer en Pamplona en apoyo al etarra Pachi Ruiz. Además, ha pedido a Casado que se acerque más a Navarra para conocer mejor su realidad y no hacer esas afirmaciones. La solución no es directamente la disolver o crear un conflicto mayor, sino evidentemente se hace una ponderación de un criterio exclusivamente técnico, en este caso policial, por parte tanto de la Policía Nacional como por parte también en su caso de la Policía Foral. Con lo cual creemos que han actuado de manera equilibrada y proporcionada. Sería bueno que el señor Casado y otros dirigentes del Partido Popular en las últimas semanas también están acostumbrados, dejen a Navarra en paz. Seguramente si el señor Casado paseara más por aquí o viniera más por aquí, comprendería más lo que es la realidad de Navarra y no haría quizás esas declaraciones. Navarra ya trabaja con el Ministerio de Sanidad para plantear el paso a la fase 2. Este cambio de fase se planteará en el conjunto del territorio, pero eso sí con medidas específicas en materias como la educación, el ocio o el deporte. Navarra solicitará pasar a la fase 2 de la desescalada de manera integral. Somos optimistas, pero lógicamente somos tan optimistas como prudentes. Eso sí, propondrán cambios y limitaciones que se adapten a la realidad regional o local de la comunidad. Hay una diferencia entre en el ámbito más poblado y el menos poblado, de cara a las franjas horarias, de cara a que también se puedan disfrutar, por ejemplo, en el tema del uso de la bicicleta o el paseo por el monte, no solo las personas ahora mismo federadas, sino las personas que no sean federadas. Para evitar focos de infección también pondrán la mirada en algunos sectores de la población, especialmente en las personas más vulnerables. Como pueden ser las residencias de ancianos, donde saben ustedes que se permiten las visitas en principio a partir de la fase 2, pero que queremos ser restrictivos precisamente, equilibrando con la parte humanitaria, por supuesto. Sobre el uso obligatorio de mascarillas asegura que habrá sanciones para quien incumpla la nueva norma, pero las cantidades aún están en el aire. Y lo breve y claro a veces también luego da pie también a interpretaciones. Unos cambios específicos que los irá marcando la evolución de los datos de la pandemia en nuestra comunidad.
Con miedo, no protegidos ni dirigidos. Así es como se están sintiendo los médicos navarros según el sindicato médico. Lo extraen de una encuesta realizada a 450 facultativos. La mayor parte de los mismos reconoce haberse sentido útil en esta crisis del coronavirus, pero sin embargo un porcentaje amplio apunta a sentido miedo y un 25% confiesa haberse sentido sobrepasado por una situación en la que no se han sentido protegidos ni dirigidos. La perspectiva, las opiniones que nos comentan los compañeros son muy preocupantes. Hasta un 85% han manifestado que no han tenido ni los medios de protección suficientes ni los adecuados en algún momento de la atención. Nos han confesado también un porcentaje muy alto que han pasado muchísimo cansancio, que han sentido miedo, que en ocasiones se han sentido sobrepasados y sus perspectivas de cara a un posible rebrote no son nada optimistas. Y hoy se ha constituido en el Parlamento la Comisión Especial para contribuir al Plan Reactivar Navarra, el espacio de trabajo para abordar la crisis derivada de la pandemia. En esta primera sesión se ha aprobado por unanimidad el plan de trabajo y el calendario para llevarlo a cabo por todas las fuerzas representadas en el arco parlamentario, una propuesta surgida sobre la base del documento presentado por EH Bildu. Y precisamente enmarcado en el Plan Reactivar Navarra, el Gobierno ya ha puesto fecha para solicitar las ayudas dirigidas a los trabajadores autónomos. Podrán solicitarlas a partir del 2 de junio a través de las entidades colaboradoras que así se constituyan este viernes. Además, en el quinto paquete de medidas económicas aprobado hoy por el Gobierno, en materia de vivienda se extienden las ayudas al alquiler a autónomos y trabajadores en ERTE o desempleados. Y seguimos conociendo consecuencias económicas de la pandemia. El Departamento de Cohesión Territorial ha cifrado en 20,4 millones de euros el impacto que tendrá la crisis en las entidades locales hasta el próximo 30 de junio. A pesar de la cifra, el consejero Bernardo Ciriza ha asegurado que solo se esperan tensiones de tesorería en 4 de estas administraciones. Se trata de una estimación que se ha realizado a través de un estudio a ayuntamientos y concejos a los que se han solicitado los cálculos sobre el incremento de gastos y su reducción de ingresos. Navarra Suma propone 2 medidas extraordinarias para conciliar la vida laboral y familiar con consecuencia de la crisis sanitaria. La formación calcula que con estas 2 propuestas entre 2 y 3.000 familias podrían percibir una media de en torno a 2.000 euros. Una vinculada con la posibilidad de que esos trabajadores puedan coger una excedencia o una reducción de jornada para atender a esos menores de 14 años, para atender a esos familiares que son dependientes y establecemos unas ayudas de entre 700 y 350 euros. Y una segunda medida que tiene que ver con ayudarles a poder contratar a una persona que vaya a su casa para atender a esos menores de 14 años o a esas personas dependientes. Una ayuda de en torno a los 500 euros. Creemos que son 2 medidas total absolutamente necesarias en este momento y lo que esperamos es que el Gobierno sea sensible. El Gobierno de Navarra estudia medidas para paliar el efecto del cierre de las fronteras por parte de España y Francia que afecta a todo el tejido comercial navarro con intereses más allá de la muga. Lo decía anoche en Navarra Televisión el director de la Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Miquel Irujo. El cierre de la frontera ha supuesto incluso un mazazo suplementario a la situación que estamos viviendo. Recordemos que es un sector que tiene prácticamente 2.000 empleos directos en Navarra, con 50 empresas afectadas en un comercio cuyo 97% de la clientela es francesa. ¿Qué vamos a hacer? Hablar con digamos, todos los operadores también que actúan a nivel transfronterizo y primero recoger y luego ver las medidas. El Nafarroa es previsto para el 18 de octubre, que se iba a llevar a cabo en este, ya se aplaza al año siguiente. Las organizaciones de la Incastola Lizarra aseguran que no se dan las condiciones para celebrar su fiesta este año. Eso sí, las Icastolas mantienen la determinación de celebrar 4 de sus fiestas previstas este otoño. No tenemos ninguna duda de que organizaremos un fantástico Nafarroa Oñes en el 2021. Esperamos que todo esto del COVID vaya remitiendo y que volvamos poco a poco a una cierta normalidad que nos permita volver a tomar impulso para seguir con todo lo que teníamos en marcha.
Luz verde para la pasarela de la Brit de Pamplona. El Ayuntamiento ha confirmado su recuperación, por lo que no será derribada. Un colegio de ingenieros ha evaluado la situación en la que se encuentra. El Ayuntamiento de Pamplona ya tiene un diagnóstico sobre la situación de la tan traída y llevada pasarela de la Brit de Pamplona, cerrada por seguridad desde mediados de 2016. Es una pasarela que ha dado mucho que hablar, ha estado mucho tiempo cerrada al uso y se inicia ahora un proceso que estoy convencido que va a acabar con la recuperación de la pasarela. El diagnóstico concluye que se puede recuperar y que no es necesario derribarla, como planteaba el anterior gobierno municipal. Los daños que tiene básicamente son de corrosión. Habría que retirar el pavimento de la pasarela y sus soportes, habría que limpiar todo el óxido y darle un tratamiento de impermeabilización. Ha sido el propio alcalde, junto al responsable del colegio, el que ha ofrecido la noticia, indicando que pondrá en marcha los trámites para llevar a cabo las acciones que sean necesarias, entre las que se encuentran solicitar al seguro de las empresas constructoras los 400.000 euros que costaría la reparación. Claverina, una de las 2 osas introducidas por Francia en el Pirineo, ha despertado de su letargo invernal y lo ha hecho con hambre, matando a 2 ovejas de un ganadero del valle de Belabarce, en el Roncal. Se trata de 2 ataques sobre este rebaño que se produjeron entre ese valle, el de Belabarce, y el de Belagua, cerca del valle aragonés de Ansó. Los 2 ataques se saldaron con una oveja muerta y otra desaparecida. Se produjeron hace poco más de una semana. Según ha podido saber Navarra Televisión, la osa se encuentra ya en territorio aragonés. Desde la reintroducción de las 2 ejemplares en noviembre de 2018 y hasta enero de este año se habían producido 13 ataques con 16 ovejas y 4 corderos muertos. Y otro apunte más antes de la información deportiva, porque UAGN, la Organización Agraria de Agricultores y Ganaderos, ha pedido la dimisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que inspectores de trabajo y efectivos de la Guardia Civil se hayan personado en varias explotaciones de Tierra Estella para detectar casos de explotación y esclavitud. Según la organización, los inspectores repartieron un cuestionario a los trabajadores preguntándoles si se sentían explotados, cómo se les remuneraba o si la empresa se preocupaba por ellos. El presidente de UAGN, Félix Bariain, ha lamentado que se dañe la imagen de un sector que atraviesa una grave situación con bajos precios y rentabilidad de las explotaciones. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Este 20 de mayo se cumple un año del retorno de Osasuna a Primera División. Fue un lunes se jugar viendo la victoria del Granada en Albacete por televisión, lo que posibilitó que los rojillos se aseguraran un sitio en la máxima categoría. Hubo celebración en la Plaza del Castillo y las protocolarias recepciones institucionales posteriormente. Lo que se espera celebrar este año es la permanencia. Para ello, la plantilla de Osasuna sigue preparando la reanudación de la competición liguera. Tercera sesión semanal, las mismas que llevan los rojillos ejercitándose en grupos reducidos en Tajonar. Aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio, durante la práctica deportiva el cuerpo técnico del conjunto navarro la sigue utilizando. Todos sin excepción, Arrasate, Alquiza o Sansol, entre otros. Mientras uno de los grupos se centraba en el ataque y la defensa, con mejor y peor suerte, otros se afanaban la circulación de balón. Tanto tiempo de confinamiento pasa factura, como se ven los controles. Osasuna se ha ejercitado con todos sus efectivos en los 3 grupos, salvo Chimi Ávila, que continúa empleándose a fondo en su proceso de recuperación. Los play-off de ascenso a Segunda B, en el que están inmersos Mutilvera, San Juan, Betis, Coscor y Pamplona, se disputarían a partir del 18 de julio. Unos días antes está previsto la posible disputa del play-off express por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala, aunque no se descarta adelantarlo si la situación lo permite. Serán eliminatorias a partido único con todos los equipos en la misma sede. Osasuna Magna Sota se verá las caras con Valdepeñas en los cuartos de final. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo.
Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Despedimos ya este informativo con una de esas propuestas musicales que nos siguen llegando. En este caso son los alumnos del coro del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona, que ha puesto música y optimismo a estos días inciertos. Ya saben que tienen más información en navarratelevisión.es. Feliz noche. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.